complicada, cantidad de iglesias han cerrado, ya no volvieron a levantarse, cantidad de personas que se decían cristianos entre comillas ya no han regresado. Dios está limpiando completamente a su pueblo para que los que sean y se van a quedar estén listos o estemos listos para los tiempos que vamos a enfrentar tal vez este año o los próximos meses, y podamos mantener la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin. Les comunico también que Marta y yo ya somos abuelitos otra vez. Tenemos a nuestra nietecita que nació hace un mes, Ana Sofía, de nuestra hija Natalia, y pues mi esposa ya ni me pela. ¿Verdad? Ahorita ella es está como Pepita en Comal Marta, con la nieta. Gracias a Dios. Les pedimos que oren por ella y también que podamos nosotros continuar siendo sostenidos por el poder de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hemos iniciado en la conferencia anterior, que se las recomendamos bastante, esta serie titulada El falso profeta y la imagen de la bestia. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes tomando notas y apuntando versículos y palabras en el griego y en el hebreo, porque es la forma de estudiar, no solamente de oír. El falso profeta y la imagen de la bestia. La Biblia nos describe, y así termina en las últimas páginas de la Biblia, la historia de la humanidad, revelándonos que se van a levantar tal vez este año o el año que entra, pero estamos bastante cerca de que esto acontezca. Dos personajes siniestros, sanguinarios, crueles, sin compasión, sin amor por la humanidad, sin sentimientos. Dos monstruos que el Espíritu Santo, no encontrando un nombre para poder definirlos, el Espíritu Santo usó el nombre o el término de bestias. Y en el capítulo 13 del Apocalipsis encontramos a estas dos bestias. Y cuando estamos hablando de bestias, estamos hablando de que son una mezcla animal, ser humano. Entonces ya podemos entender un poco más que por qué la Biblia dice en el capítulo 11 del Apocalipsis, la bestia que sube del abismo. Van ustedes a tener mucha revelación ahora en esta serie de cosas que inclusive nosotros como predicadores hemos leído y de repente mientras más nos acercamos al final de la historia, más luz Dios nos va a dar y vamos a comprender cosas que no comprendíamos, que nuestra mente tal vez no estaba lo debidamente preparada para asimilar esta información, y que gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado a nuestro alrededor, podemos ahora saber claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿cómo pudo el apóstol Juan escribir hace 2000 años que vendría el tiempo cuando el dinero en efectivo iba a desaparecer? Porque si viene el tiempo cuando nadie va a poder o comprar sin una marca en la frente o en la mano derecha, es porque el dinero en efectivo tenía que ser eliminado. Ya Suecia es uno de los países donde ya el dinero en efectivo no se usa. Y en Estados Unidos, no se imaginan ustedes, ahora que volé Dallas, Houston, México, el aeropuerto de Houston, todos los restaurantes tienen computadoras, todos, con una maquinita donde metes tu tarjeta. Ninguno te acepta efectivo, ni tiendas ni restaurantes. Entonces nos estamos aproximando claramente a lo que fue escrito aquí en la Biblia, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hasta esta época que tú y yo estamos viviendo, estas profecías, por la tecnología que se ha inventado del internet, de los microchips y de todo esto que nos rodea actualmente,
del famoso Discovery Valley y todo el famoso zona en California, Don Sato, Internet, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, las profecías bíblicas se tenían que cumplir. Entonces, estos dos hombres llamados bestias, uno es el anticristo, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, el primero subió del mar y la segunda de la tierra. ¿Por qué? Porque en el fondo del mar se encuentra, no al tocar el fondo del mar, sino debajo, casi en el centro de la tierra, se encuentra lo que la Biblia llama el abismo, que es la prisión que los demonios tenían temor cuando Cristo los echaba fuera de los seres humanos, que fueran enviados al abismo. Y en el abismo, ¿verdad?, está el Hades, que es el infierno, es otra de las puertas o compartimentos. En otro compartimento del Hades está el Tartarus, que es la prisión de los ángeles caídos. Y cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, en Isaías 27, versículo 1, el dragón que habita en el mar o la serpiente voladora que está en el mar, nos damos cuenta por qué. 2/3 partes del planeta Tierra son agua. 2/3 partes del mundo en que tú y yo vivimos son agua. 1/3 parte nada más es tierra. ¿Nunca te has preguntado por qué predomina el agua? ¿Por qué hay más agua que tierra? Son preguntas válidas. Señor, yo le hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué 1/3 parte? ¿Por qué no 2/3 partes? Bueno, para eso tenemos que entender que antes de que el planeta Tierra fuera otra vez recreado y pudiera ser restaurado, antes de que tú y yo y Adán y Eva fueran puestos en el huerto del Edén, el planeta Tierra fue ocupado antes que nosotros por los ángeles caídos. Como lo dice Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 31, el capítulo, versículo 1 y 2 del libro del Génesis, etcétera, etcétera. Entonces, Dios juzgó el mundo anterior y vemos que el versículo 1 del Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit Elohim ha-hamayin ha-eretz, en el hebreo. Son 7 letras en el hebreo para el versículo 1 del Génesis, y en medio de las 7 letras está el menorá. La letra con la que se descubre el menorá en el hebreo. Impresionante esto. Pero en el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra se convirtió. Unas traducciones le ponen: y la tierra estaba desolada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sobre la faz del abismo. Y la tierra aparece en el versículo 2 cubierta de agua. Completamente cubierta de agua. En el versículo 1, la palabra tierra, Eretz, de Enrique, R-E-T-I-Z, Eretz, apúntala. Es tierra seca. Y en el versículo 2 nos encontramos que algo sucedió con el planeta Tierra, que se descompuso originalmente, porque la tierra del versículo 1 del Génesis capítulo 1 es la tierra original en el principio. El verbo era en el principio. 1 Juan capítulo 1, lo que era desde el principio. ¿Qué principio? En el principio de la creación del tiempo, el espacio y la materia. Es el principio del cosmos. Pero algo pasó con la tierra que se llenó, porque Dios no creó originalmente ni con agua ni oscuridad cubría la tierra. La oscuridad es el símbolo en toda la Biblia del pecado y de la dimensión de Satanás. Entonces, la tierra es recreada. Dios pone a la primer pareja, Adán y Eva, y por eso podemos entender que 2/3 partes de la tierra quedaron cubiertas por el agua, y Dios determinó que solo 1/3 parte de la tierra fuera habitada, por causa de que Dios sabía en su omnisciencia que mientras más seres humanos hubiera,
si hubiera el 60% de la tierra ocupada por nosotros, o una tercera parte de la tierra con agua, ya el ser humano no existiría, ya nos hubiéramos autodestruido. Si con una tercera parte que tenemos de la tierra dicen que no cabemos, semejante barbaridad, ¿cómo que no cabemos? Bueno, las ciudades, pero hay millones de hectáreas todavía que se pueden colonizar y establecer, pero el hombre desobedeció a Dios desde la Torre de Babel y se juntaron en las ciudades. Bueno, esta es la razón por la cual en el versículo 1 de Apocalipsis 13, el anticristo sube del mar, porque va a ser una bestia o un principado caído que se va a meter en el anticristo. Entonces, síganme con mucho cuidado, el anticristo va a ser un hombre bestia, un hombre animal. ¿Y Cristo qué fue? Un hombre Dios. Cristo tenía la naturaleza humana y Cristo era divino. El Cristo que comió, el Cristo que sufrió, el Cristo que lloró, el Cristo que tenía que dormir, el Cristo que se enfrentó a las tentaciones, fue el Cristo humano, fue en su humanidad. El Cristo que murió en la cruz fue el Cristo humano. Dios no puede morir. Tenía que llevar en su carne, dice Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. El Cristo tenía que tener sangre y carne, cuerpo humano como tú y como yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte y librar a todos aquellos que estaban sujetos como esclavos a ser esclavos de Satanás, librarlos del poder de la muerte. Entonces todo esto lo vamos uniendo y vamos entendiendo porque el anticristo va a ser un hombre animal para imitar a Cristo, y como no puede ser un hombre divino, será un hombre animal, porque la personalidad del anticristo será exactamente sin emociones, sin sentimientos. Aunque los animales lo tienen, él superará completamente la vida animal. Por eso es una bestia, y esta palabra se usa para los depredadores. Será un depredador lleno de odio por todos los seres humanos. Y el falso profeta será el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Vemos entonces, para ir entendiendo, una cosa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó la redención, el Hijo bajó al mundo a llevarla a cabo y el Espíritu Santo la aplica. Cuando subió Cristo, bajó el Espíritu Santo para levantar la persona de Jesús. Satanás es el Padre imitando al Padre. El anticristo es el Hijo. La palabra anticristo significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y el falso profeta fungirá y realizará el papel del Espíritu Santo, que es exaltar al anticristo y mandar marcar a todos los seres humanos. Porque no será el anticristo el que marque el 666. Eso no lo sabías, ¿verdad? Por todo el anticristo va a mandar con el 666. No, cuando lo leamos, lo vimos ahorita en la primera conferencia anterior, que es el falso profeta el que va a mandar marcar, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar con el 666. Muy bien, ya no quiero regresar a la conferencia anterior, se los recomendamos para que no pierdan este hilo, pero vamos a ver entonces claramente que el falso profeta y el anticristo van a aparecer después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. La tribulación será un periodo de 7 años, que es la famosa semana 70 de Daniel. A los primeros 3 años y medio surgirá el sistema religioso de la ramera.
Y este sistema religioso de la ramera será, sin ningún lugar a dudas, el papado. O sea, el papa es personificado en Apocalipsis 17, o la ramera, montada sobre la bestia, ejerciendo control sobre la bestia. El jinete ejerce control sobre el caballo. Entonces, los primeros 3 años y medio, el sistema religioso, tal vez del Vaticano, va a iniciar persecución contra los cristianos. Y que ya lo estamos viendo claramente. El Papa Francisco dijo hace 4 días que hay que cambiar la Biblia, que hay que hacer otra Biblia, que los ateos se van a ir al cielo. Y barbaridad y media que dices tú, no es posible. Ahora, como él tiene 85 años, él no puede ser el falso profeta, porque el falso profeta va a entrar, sígame con mucho cuidado. Al terminar los primeros 3 años y medio, dice Apocalipsis 17, que los 10 cuernos o los 10 gobiernos del anticristo van a quemar Roma. Lo mismo que hizo Nerón en el siglo I de la era cristiana. Y Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos para echarlos al Coliseo romano y que murieran como mártires. Entonces, la ramera, el sistema religioso, va a perseguir a los cristianos durante 3 años y medio. A los 3 años y medio que faltan, ahí es el tiempo. Esto es importantísimo para que tengamos la cronología clara. Los últimos 3 años y medio le pertenecen al anticristo y al falso profeta. Y el anticristo y el falso profeta aparecen en el Apocalipsis juntos, siendo echados al lago de fuego. Por eso el falso profeta no es el sistema religioso, ni es el Papa, ni el Papa es el falso profeta. Mantengan esto en tu estudio. El Papa no es el falso profeta. El falso profeta entra hasta los 3 años y medio. Si fuera el Papa tendría que continuar durante 7 años con el Vaticano, y entonces no podría el anticristo proclamarse como Dios. Pero como el anticristo va a proclamar como Dios y ya usó el sistema religioso, van a quemar Roma, y entonces viene el falso profeta y el anticristo para ser adorados como Dios. ¿Me van siguiendo? Más les vale. Veamos claramente estos 3 años y medio finales que se mencionan en la Biblia 4 veces. El primero en Daniel 12, versículo 7. Dichosos los que trajeron su Biblia. Daniel 12, 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, su mano derecha, y su siniestra al cielo, las 2 manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por Moed y Chetzi Moed en el hebreo, que se tradujo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed, Chetzi Moed, que son 3 años y medio. Y aquí está profetizando el ángel claramente que el tiempo en el cual, porque se preguntó anteriormente, ¿cuánto va a durar esta persecución y estas maravillas? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis y veamos en el libro de Apocalipsis las veces en que aparece la frase, aparece de 3 maneras. Aparece como 1260 días, que son 3 años y medio, como 42 meses, que son 3 años y medio, o como 3 años y medio. Número 1, Apocalipsis 11, versículo 2. El patio que está fuera del templo, son órdenes que le da el ángel a Juan, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Si lo quieres poner ahí en tu Biblia a un lado, 3 años y medio. Cuando juntamos estas 3 referencias de los 3 años y medio, nos damos cuenta cuándo el anticristo va a gobernar, cuándo el falso profeta va a gobernar, y cuando aquí se le dice a Juan por primera vez que el patio del templo, o sea, aquí ya el templo tiene que estar reconstruido.
porque va a ser medido, que significa, va a ser juzgado, y que los gentiles, los que no son judíos, lo van a pisotear. Y aquí es a la mitad de la semana 70, o de los 3 años y medio, que el anticristo entra a Jerusalén. Antes posiblemente los cuarteles generales del anticristo estén en Roma, y de ahí se traslade a Jerusalén, y los últimos 3 años y medio los vivirá, ejercerá desde Jerusalén el control económico de la religión y de la política de la mayor parte del planeta Tierra. Segunda vez que aparece esta misma cantidad en Daniel 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Acuérdense que la mujer es Israel. Ya lo explica el versículo 1 y 2 de este capítulo. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Estos 1260 días o 3 años y medio son los últimos 3 años y medio de la tribulación, porque ahí a los 3 primeros años y medio, a la mitad de la tribulación, cuando la ramera ya fue quemada, la ciudad del Vaticano fue quemada, ahí comienza la persecución contra Israel. Mateo 24:15, Jesús les dice: cuando veáis la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyan, corran, sálganse, y no dejen, si tienes dinero, deja todo, porque habrá tribulación como jamás la ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cuándo comienza esta advertencia y cuándo el anticristo comienza a perseguir a los judíos? A los 3 años y medio. Después de estos 3 años y medio, él inicia la persecución, pone la abominación desoladora y todas las cosas que vamos a estudiar. Y finalmente, Apocalipsis 13, versículo 5. Y también está hablando del anticristo, de la bestia. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses, 3 años y medio. Entonces el anticristo no va a gobernar 7 años. Ya está aclarándose la situación, ¿verdad? La Biblia es clarísima. Se le dieron nada más al anticristo para perseguir, establecerse como Dios, quemar la ramera, etc. Solamente 3 años y medio, que serán, y se llama la gran tribulación, que es el tiempo que posiblemente de la última trompeta y las 7 copas de Apocalipsis 16, que es el final de la ira de Dios. Entonces, si el anticristo tiene solamente 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, ¿quién va a gobernarlos o cómo pueden aparecer? Ahí está la gran ramera en Apocalipsis 17, montada sobre la bestia, que es el anticristo. Ya vamos caminando un poco más lejecitos, ¿verdad? Y ya vamos entendiendo un poco más las profecías maravillosas de la palabra de Dios. Ahora, regresamos a Apocalipsis 13. Y vean ustedes en el versículo 11, que se describe a este falso profeta, que no es el Papa, es otra cosa. Y esto al final de la serie lo vamos a ver, nos vamos a sorprender quién será el falso profeta. No va a ser el Papa. El Papa va a ser el jefe o el sistema religioso de la ramera, que a los primeros 3 años y medio va a desaparecer, van a ser quemados, Roma va a ser quemada. Y ya el falso profeta aparece hasta los últimos 3 años y medio con el anticristo. Dice Apocalipsis 13:11, vi otra bestia que subía de la tierra, y vean la apariencia del falso profeta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un pe. Pero la palabra cordero es la palabra griega arnión, con A, arnión, como suena, que es corderito, chiquitito, así mansito completamente, no un cordero grande.
Tenía la apariencia de un corderito, inofensivo, pobrecito, lindo, cuidado, no tienen cómo defenderse, pero hablaba como dragón. En otras palabras, la personalidad del falso profeta, dice la Biblia, del corazón habla la boca. Entonces va a entrar al mundo como el anticristo, como personas de paz, esto y el otro, porque el diablo se dice a creer que el falso profeta es un líder mesiánico. Para los musulmanes van a creer muchas veces que va a ser el Mahdi o el Mesías que ellos esperan. Y va a haber una confusión tremenda en el mundo, porque este hombre, el falso profeta, va a hacer milagros como hacer caer fuego del cielo a la tierra. Va a hacer maravillas que el mundo se va a sorprender. El anticristo va a ser apuñalado, lo van a herir de muerte con una daga. ¿Cómo sabemos que va a ser con un arma blanca? Porque la palabra spaso, con ese al principio, spaso significa herida con arma blanca, que es la palabra que se usa para los clavos y la lanza que atravesó a Jesucristo en la cruz. Y va a ser recuperado el anticristo y va el mundo a sorprenderse. ¿Cómo es posible que el anticristo pueda revivir, que tiene poder sobre la muerte? No, este tiene que ser el Mesías forzosamente. Muy bien. Ahora, más adelante se nos revela que este falso profeta va a estar involucrado profundamente con la dimensión satánica, por lo cual el clásico escenario es de lobo disfrazado de oveja. Iniciará su ministerio como una oveja, como todos los que se han dicho libertadores o dictadores o líderes falsos religiosos de la historia. Todos aparecen con la bondad y esto y el otro, y promete esto, y la gente sin discernimiento son engañados como el pez debajo del mar. Ve el anzuelo, si el anzuelo no tuviera una carnada, el pez no sería atraído y seducido. Entonces es lógico que Satanás use una carnada, algo que nos atraiga y nos seduzca en las pasiones desordenadas que tú y yo tenemos habitando dentro de nosotros. Dice Santiago capítulo 1, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado cuando de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, apúntala, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, significa pasiones desordenadas. Ese animal que traemos dentro, dicen que ese animal se le abre la jaula con 3 copas de alcohol. Con 3 copas de alcohol, tú ya no eres tú ni soy yo. De repente cambia todo, nos volvemos machos, cantamos las canciones de Jorge Negrete, y por aquí, tráigame la de esto y el otro, y viene un cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad. En las mujeres, con 2 o 3 copas de alcohol, ya perdiste, mamacita. Por eso todos tus novios te van a llevar a una disco y te van a hacer que tomes nada más una copita. Si tomas una, tal vez te tomes 2, si tomas 3. Si tomas 3, ya no eres dueña de tu persona. Fuiste atraída y seducida. Y dice Santiago, y la concupiscencia, una vez que da a luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces, nadie cae en tentación de la noche a la mañana. La tentación la tienes enfrente, y si te le quedas mirando, ¿qué está pasando? Está siendo atraído hacia ella. Si no quita los ojos, ya no hay nada que te jale. Tanto un hombre como una mujer. Somos atraídos, y si nos dejamos atraer, entonces somos seducidos. Y una vez que somos seducidos, dice la Biblia, las pasiones dentro de nosotros, hace cuenta, nos embarazamos. Dice, da a luz el pecado. Las concupiscencias dan a luz el pecado, nos embarazamos del pecado. Y el producto que sale es la muerte y la separación de Dios. Entonces, esto es lo que el falso profeta va a hacer. Nos tienen estudiando 6,000 años atrás de historia. Y Satanás sabe lo que a ti y a mí nos atrae.
y lo que nos seduce a cada uno de nosotros, porque no todos los seres humanos somos seducidos ni atraídos por las mismas tentaciones. Entonces, esto es importante porque también dice que hará descender fuego del cielo. Y dice el versículo 13, hará grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esta obra sobrenatural tiene antecedentes bíblicos. En el tiempo de Job, cuando Dios le dijo a Satanás, te doy permiso que toques a Job, pero no toques su persona, Satanás levantó un grupo de tribus para que destruyeran sus cosas y con fuego destruyó también su hacienda y sus propiedades. Satanás tiene el poder del fuego y puede hacer que caiga fuego, que caigan rayos a la tierra. Ignoramos la profundidad y la extensión del poder satánico. Vemos en 2 de Reyes 1, 10, 12 que también hicieron caer del fuego. Y en Apocalipsis 11, versículo 5, Apocalipsis 11, 5, los dos testigos harán caer fuego del cielo. Y como los dos testigos serán antes que el falso profeta le va a decir a la gente, esos dos profetas que matamos en Jerusalén y que van a resucitar a los 3 días, no solamente ellos hacen caer fuego del cielo, yo también lo puedo hacer. Imitando los milagros de los falsos profetas, donde la gente ya marcada con el anticristo lo creerán completamente por las maravillas y milagros que va a desarrollar. Y además este poder sobrenatural lo realizará para quitar la atención de los dos testigos que el anticristo mató y que ahora la atención esté sobre su persona. Y tal vez diga a la gente estas palabras: cualquier cosa que hicieron los testigos, ¿verdad? Este hombre también lo puede hacer, así que los dos testigos tal vez no eran ni siquiera profetas de Dios. Pues de sus bocas salió fuego para dañar a la gente, pero yo era bendecido también y hacer bien a la humanidad, y la gente creerá lo que el falso profeta va a desarrollar. Y también se nos revela que hará todas estas señales el falso profeta en presencia del anticristo. Versículo 12, ejerce toda, no poquita, toda la autoridad del anticristo. Y toda esa autoridad que el anticristo va a tener, se la dio Satanás. Va a ejercer toda la autoridad, pero no el reino del anticristo. Va a tener la autoridad política y religiosa del anticristo. Y enfrente de él, o sea, van a viajar juntos continuamente esta pareja será vista por las partes del mundo que escogen ellos viajar. Hará señales en presencia, o sea, siempre será enfrente de la persona del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hacía el Espíritu Santo cuando vino? ¿A qué vino el Espíritu Santo? A glorificar al Hijo, a levantar la persona de Jesucristo. El falso profeta que está haciendo la obra del Espíritu Santo, ¿cuál será su ministerio? Levantar la persona del anticristo, que la gente alrededor, ahí está, a él, adórenlo. Es el ministro de propaganda y con los poderes que tiene, la gente va a ser seducida para que le crean por los milagros que hace, que realmente él está reconociendo que el anticristo es un falso Mesías. Para aquellos que no se... Something just to put on my mind. Something just to put on my mind. My mind. Yeah, 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 yeah. Yeah. Something just to put on my mind. Anytime I see you, you are always on my mind. But no time to talk to you. I've been thinking all night, all day, just to get attention, just to drive your attention away from my mind, just to talk to you, right? You the part of my mind, you the traveling so fly. Girl, I wanna make you my number one. You're gonna be one in a million.
I will spend you all my billion. Yeah, you are the one on my mind, one of a kind, one in a million. Yeah. Marquen con el 666. Ahora también se nos revela que esto lo hará en presencia de la bestia, como hemos visto. Va a ser un dúo satánico y los dos también van a ser muertos al mismo tiempo y lanzados muertos al lago de fuego. Viene la pregunta más importante de nuestra serie. ¿Podría el falso profeta ser un papa? La respuesta es no. Ahorita Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el Papa actual, tiene 85 años. No sé cuántos de ustedes sepan, tiene menos de un pulmón desde hace muchos años, y él, a pesar de todas las barbaridades que está diciendo, ¿verdad?, le quedan muy pocos años de vida. Y tenemos que orar por su salvación. Tal vez Dios tenga misericordia en el último momento y arrepiéntete, Francisco. Dios lo puede hacer, ¿por qué no, verdad? Pero ahorita, si él fuera el falso profeta, Francisco, y la tribulación dura 7 años, imagínense, tiene 85 años, pongan ustedes que fuera el año que entra, comenzar la tribulación en el 2022, de 2022 al 2028, él tendría entonces 92 años, no llegaría, no lo haría. No tendría la fuerza física para poder ser el falso profeta. Entonces, el Papa va a ser un Papa, el de la gran ramera, pero no el falso profeta. El falso profeta y la identidad del falso profeta, la Biblia no nos la da. Nos dice claramente de dónde va a salir el anticristo, del Medio Oriente. Nos dice sus características y sus rasgos, pero el falso profeta no se nos dice si será un rabino judío, o un musulmán, o un católico, o alguno de otra, o un hindú con poderes y faquires, lo que sea, o de cualquier otra religión, no se nos dice, pero lo vamos a descubrir al acabar esta serie. Entonces, el Papa Francisco, ¿verdad?, escogió ser un hombre en honor a la figura histórica de Francisco de Asís, por eso se llama Francisco. Francisco de Asís vivió en el año 1181 al año 1226. Sin embargo, repito, tiene 85 años de edad y por lo que el único que sabemos es que no tiene muchos años por delante. Por causa de su edad es poco probable que ni siquiera esté vivo cuando suba al escenario el falso profeta. En un próximo escenario posible como el que acabamos de describir, si la tribulación comenzara en el 2022, Francisco no podría vivir los 7 años ni los primeros 3 años de la gran tribulación. Y como el periodo de la tribulación puede tardar aún años, hagan de cuenta que mañana viene el rapto. No necesariamente cuando venga el rapto comienza la tribulación, los 7 años de la semana 70 de Daniel. Podemos desaparecer mañana o ahorita saliendo aquí de esta reunión para estar con Cristo, y puede pasar 1 año o 2 años más para que comience la tribulación, o 1 mes, o 1 semana, o 3 meses, no lo sabemos. Pero entre el rapto y el inicio de la tribulación puede haber un intervalo de semanas, meses o años, o puede ser inmediatamente, cosa que no lo creo, porque cuando desaparezcamos se sigue promoviendo la relación con los extraterrestres. Antier un piloto de American Airlines dijo que él vio pasar un ovni enfrente de ellos. Y son pilotos calificados, no estaba tomado el piloto. Astronautas han dado evidencia de que hay un fenómeno, se llama el fenómeno ovni, objetos voladores que no sabemos qué son ni quién los tripula. Y el hecho que hayan videos y fotos, claro que hay muchas falsificaciones, implica que
realmente algo está pasando en la atmósfera. Y dice Efesios capítulo 2, del 1 al 2, que Satanás es el príncipe de la atmósfera. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿por qué los cristianos no creen en los ovnis? Claro que creemos. No se puede negar que hay algo que está pasando. Simplemente nosotros no les llamamos ovnis, les llamamos ovis. Objetos voladores identificados. Porque aunque no sabemos qué es el fenómeno, sabemos que detrás de este fenómeno en la atmósfera se encuentra la materialización de la energía satánica. ¿Con qué propósito Satanás estará interesado en hacernos creer que hay extraterrestres y que en Marte se puede habitar, etcétera, etcétera? Para que cuando desaparezcan millones de personas en el mundo, los científicos y las personas los astrónomos, etcétera, etcétera, van a tener una respuesta. ¿Qué pasó con doña Mariquita? Se fue, se quedó ahí nomás un rebozo, y ya se fue don Pancho también. Yeah, on a slow move, just take it low. 1, 2, 3, go. Shawty wanna go down, put me on key on the slow mode. Yeah, make you slow down, give me the vibe on the low down. I like the way you roll it, I like the way you rotate. Just call me the bartender, give me some wine, Bacardi Rosé. I wanna pop into shy, yeah. I wanna live my life into shy, yeah. Don't it lucky, don't it shocky. Give me the fire, give me the key. Tempo, that's when on it. So I'm on flexing life, I'm on fat yeah. I want to make a shy, yeah, yo. Over try, I want to make a shy, yeah, yo. Tonight, no time for darling. Put me in the club, no time for stopping. Everybody flex, no time for it. No be say we no bad, no be say we no tight, but we better than them, we are better than the baddest. See them now in the grace. También se quedó ahí su traje nada más. ¿Y qué le pasó a tus hijos? Y todos los niños en los hospitales desaparecieron. Se los llevaron los ovnis. Alguna civilización extraterrestre nos secuestró, y esto implica que debemos continuar, y hace su aparición el falso profeta, y hace su aparición el anticristo con poderes sobrenaturales. ¿Quién no va a creer que son extraterrestres? ¿Quién no lo va a creer con los poderes que van a tener? Nadie en la historia ha tenido los poderes que tendrá el anticristo ni el falso profeta. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 10 en adelante, Dios va a enviar un poder engañoso a la gente para que les crean. ¿Por qué va a mandar Dios un poder engañoso? ¿Puede Dios engañar a alguien? Claro, cuando una persona rechaza la luz, Dios te empuja para que creas la mentira. La gran mentira que es: serás como Dios. No necesitas a Dios, ni necesitas sus escritos en las Sagradas Escrituras. Tú tienes el derecho a hacer tus 10 mandamientos, tú haz tu código de ética moral, tú determina qué es bueno, qué es malo, y una vez que te hagas Dios, en ese momento le has dicho adiós a Dios, entonces Dios ahí te empuja. Cuando ya has determinado, como Faraón decidió endurecerse, Dios lo acabó endureciendo aún más. Cuando Dios sabe que hay una persona que ya no quiere saber nada de Dios, te endurece más para que toques fondo y creas la mentira. Muy bien, y actualmente, ¿verdad? También hay millones de católicos conservadores que no les gusta lo que el Papa Francisco ha hecho, porque se ha vuelto un Papa universalista.
es un papa universalista, o sea, ha comenzado a oponerse al catolicismo romano normal. En 1860 se hizo una encíclica para poder establecer que el papa tiene que ser infalible. 1860. En otras palabras, todos los papas que salieran hablan en el nombre de Dios y no se pueden equivocar. Eso se llama la infalibilidad papal. Y nos damos cuenta en los últimos tres, como en los últimos tres, los tres se han contradecido, pero el que les tapó el monte fue Francisco. ¿Por qué? Bueno, se ha comenzado a oponer al catolicismo católico histórico normal, porque acaba de decir Francisco este año, y lo comenzó a decir el año pasado, que no hay infierno. Comenzó a decir que no hay infierno, que el limbo es normal para los niños que no se han bautizado, y el purgatorio, las misas gregorianas, si se te muere un pariente, vas a una iglesia, le pagas al padre con flores o sin flores para que le dé la misa, y cuando se dé la misa gregoriana, tu alma o tu difunto en el purgatorio le van a quitar 1000 años de tortura. Y mientras más misas, más rápido lo sacas a tu pariente del purgatorio. El purgatorio no está en la Biblia, el limbo no está en la Biblia, son inventos que se han hecho. Pero ahora viene Francisco y dice que el infierno no existe, que los ateos se van a ir al cielo, que el matrimonio homosexual está permitido, y más que nada es partidario y el más grande promotor y dirigente de la agenda global, el Papa, del nuevo orden económico, movido por una élite que son los que tienen el control ahorita de todos los medios. Y ahorita llegamos a un punto en la historia donde la censura que está existiendo ya desde que al presidente Trump le censuraron el tweet, después vino el Facebook, después vino todo, y ahora todo absolutamente se censura, y estamos viviendo igual que se vive en la China comunista. Cuidado ya con lo que decimos, cuidado, porque así te sacan completamente de videos o de Facebook o de Instagram o de lo que no les convenga saber. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de un hermano llamado César Vidal. Yo estuve con él hace 3 semanas en Dallas, fue a Dallas, fuimos a cenar, un gran hombre de Dios. Yo considero a César Vidal el historiador cristiano más grande que hay ahorita en el mundo. Es una enciclopedia de la historia, impresionante, habla 6 idiomas. Y es un hombre valiente. Lo sacaron de YouTube. Tiene un programa que se llama La Voz, traten de buscarlo en el internet, donde él todos los días da mensajes. Lo sacaron de YouTube, lo sacaron de internet, bueno, lo sacaron de Twitter, etcétera, etcétera. Es solamente un ejemplo que estoy usando. A mí ya me leyeron la cartilla también. Así es. Entonces estamos en un mundo donde esto no sucedía hace 3 años, no sucedía esto. Tuvo una voltereta el mundo que estamos viviendo impresionante.
Han cambiado cosas tan radicales y tan extremistas que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Es una sociedad culta, razonable, una sociedad que ama la libertad de expresión. En la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la libertad de expresión, perdón, la primera enmienda, la libertad de expresión, y se está acabando en el país que levantó la bandera del capitalismo, de la libertad, de la libre expresión. Así ha caído en menos de 6 meses. Y ahora ya, cuidado con lo que dices y cuidado lo que transmiten en WhatsApp, porque ya nos están oyendo y prohibiendo y diciendo a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vestirnos, cómo deben ser los niños, la ideología de género. A tus niños, los niños chiquitos, ya en todas las actas de nacimiento ya no hay varón, ya no hay hembra, hay X. Ahora hay un género que se llama X, que es desconocido, que lo han inventado. ¿De dónde vino? ¿De Marte? ¿De Júpiter? Varón y hembra los hizo, dice la Biblia en el Génesis capítulo 1. No hay más que 2 géneros, por el amor de Dios. Y los géneros no los determina ni siquiera la religión, ni tampoco la iglesia, ni la política. Los determina la biología y la genética. La ciencia es la que determina los géneros. Si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tú tienes el cromosoma Y y te sientes que no eres niño, sino que eres niña, no es un problema físico, es un problema mental. Algún tornillo está flojo aquí en tu mente. Algo te ha afectado y te está haciendo creer que no eres lo que Dios te creó. Y la mujer tiene 2 cromosomas XX. Si tú tienes 2X, eres mujer. Aunque quieras cambiarte y ser lo que tú quieras, transgénero, lo que sea, eres mujer. Y te quieres cambiar el género, vas a sufrir, porque tu naturaleza va a gritarle a tu calidad genética original: no eres eso, eres otra cosa. Y por eso el 65% de las personas que se han operado transgénero se han suicidado. Se han suicidado, se han quitado la vida. No soportan, porque con el tiempo nuestra naturaleza y nuestra conciencia nos acusa que no somos lo que Dios nos creó. El Papa está apoyando esto. Es partidario de la agenda global y hace 4 días acaba de dictaminar que la Biblia es un libro obsoleto que hay que cambiar. Le ganó al apóstol Pablo, le ganó al apóstol Santiago, le ganó a Mateo, a Marcos. Ahora él es más inteligente que ellos. Ahora él va a hacer una Biblia. Ahora él va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora él va a poner los estatutos y los códigos de conducta, y la gente lo sigue creyendo. El día que conozcan la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de las mentiras. Este libro te arranca las vendas con las cuales nacimos por el pecado y nos permite ver la luz por primera vez. Por lo cual te invito hoy, que tu corazón está preparado, que invites a Jesucristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. En esta mañana, todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, por la televisión, hoy es el día que Dios tenía una cita contigo para hablarte. Vivimos tiempos peligrosos y tú no puedes ya posponer. Por la velocidad vertiginosa con la que el mundo se está acercando al precipicio, reacciona hoy. Hoy que tu alma está preparada, hazle caso a la voz del Espíritu Santo y ven a Cristo, ven a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por Jesús y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos. Y después que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas,
para vivir ahora intercediendo por nosotros. Que nuestra fe no falte. ¿Qué puedo hacer, me preguntarás, para aceptar a Cristo en mi vida? Simplemente cree que Él fue muerto, enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y que Él hoy está aquí vivo en la dimensión espiritual. Él es el que a través de la Biblia te está hablando. Ábrele tu corazón y dile: Señor mío, perdona mi vida, mis pecados, no quiero vivir engañado. Tú me creaste, acepto la forma que tú me diseñaste, porque tienes un propósito para la forma como tú me has creado, y te pido perdón por todos mis pecados, que en esa cruz con tu sangre los has perdonado. Entra a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.